Hoy la catequesis se llama Vengan y aléjense. Y empieza esta catequesis con el libro de Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado por todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que tenga a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y reciban la herencia, el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Y luego dirá a los de su izquierda: aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Se nosotros contemplamos con el corazón estas dos palabras, vengan y aléjense, qué tremenda fuerza tiene esta palabra de Dios. Una tiene la fuerza de unificar el ser humano eternamente con su Señor y Dios. Y la otra, separar eternamente la criatura humana de su Creador, que fue su meta y su consumación. Y esta narración es un ejemplo muy concreto, muy vivo y preciso de lo que está escrito en la carta a los hebreos sobre la palabra divina. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante de cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu y las articulaciones de la médula y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la palabra de Dios es viva, no es una palabra muerta. La palabra de Dios genera vida y está siempre actualizado en todo momento y en todas las horas. Segunda característica, la palabra de Dios es efectivo. Significa, logra exactamente lo que expresa. Verdadeiramente, ela realiza exatamente o que significa. E última, ela divide, separa por sua força as ovejas dos cabritos. Por ela ser penetrante, é a única que discierne os pensamentos e as intenções do coração do homem. Por isso, só o verbo divino, a palavra do Padre, solamente Ele pode revelar suas obras a todos os homens de todas as nações, de todos os pueblos. Verdadeiramente, Jesus dirá: todo lo que hiciste ou dejaste de hacerlo a uno de estos pequeños, lo hicieron conmigo o dejaste de hacerlo conmigo. Entonces, la palabra viva, encarnada en Jesucristo, y solamente Él puede revelar los pensamientos y las intenciones del corazón de los hombres. Y hoy vamos a empezar por contemplar un poco esta palabra: vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Esta palabra es la realización plena y definitiva
del último punto de la prueba de los ángeles, a saber, Dios quiere dar a los hombres redimidos la misma recompensa que dio a los ángeles que pasaron en la prueba. Entonces, la realización última de la revelación de los pensamientos de Dios a los ángeles se consumará en esta palabra: vengan benditos de mi Padre. En verdad, Dios destinó al hombre, recuerden la parábola del hijo pródigo, Dios destinó al hijo, al hombre, su hijo más pequeño, participar en su fiesta, en su banquete. Y su hijo mayor, el ángel, está llamado a participar de la misma fiesta. Y esto es posible gracias a la obra de la redención que el Verbo hecho carne, que es el ternero más precioso del rebaño del Padre Eterno, porque el Hijo fue inmolado, ello abrió para nosotros este camino, esta posibilidad. Mesmo pecadores, pero redimidos, temos la posibilidad de llegar a la fiesta eterna de Dios Padre, nuestro Creador. Y por eso Juan Bautista presentó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claro, en la parábola del hijo pródigo, Jesús utilizó la palabra el ternero, pero en lenguaje bíblica el Señor es presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para verdaderamente hacer la unión con el Cordero Pascual de los judíos. Y aquí cuando Juan Bautista presenta Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo, quita el pecado ¿cómo? Por su pasión y por su muerte. Entonces, en el comienzo de su vida pública, Jesús está direccionado, su vocación está direccionada para la cruz, para el punto más alto de nuestra salvación, de nuestra redención. Pero en el libro del Apocalipsis nos presenta el mismo Cordero que fue inmolado, pero glorioso y triunfante con los frutos de su obra redentora. Si ustedes van, por ejemplo, leer el libro del Apocalipsis, capítulo 5, que tenemos aquí la primera gran visión del Cordero glorioso, vemos en versículo 6, vi en medio del trono y dos cuatro vivientes, entre los ancianos, un cordero de pie que había sido sacrificado. Mira, no está muerto, está de pie. Él es el centro de la iglesia en el cielo. Después, el cordero que fue sacrificado es el que da el sentido pleno a nuestra historia. Nuestra historia humana está simbolizada en el libro del Apocalipsis por el libro de los 7 sellos. Uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí venció el león de la tribu de Judá, el hijo de David. Él abrirá el libro de los 7 sellos. Só él tiene el poder de abrir, de revelar los misterios de la vida humana y de la historia humana. Después, es el Cordero
que abre a nosotros, la humanidad rescatada, abre a nosotros la casa del Padre. Versículos 7 a 10. El Cordero vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se prostraron ante el Cordero y cantaban un cántico nuevo diciendo: Tú eres digno de tomar el libro y de romper los sellos, porque has sido inmolado y por medio de tu sangre has rescatado para Dios a hombres de todas las familias, lenguas, pueblos y naciones. Tú has hecho de ellos un reino sacerdotal para nuestro Dios. Entonces, este reino de nuestro Dios es anterior a propia creación. Cuando Dios idealizó seres de distinta naturaleza, hechos a su imagen y semejanza, los destinó a la perfecta comunión con Él a través de la visión beatífica y una vida perfecta, santa para siempre. É isto que expressou São Paulo quando escreveu aos Efésios. Nos escorreu antes da criação do mundo para sermos santos e sem mancha em la caridade, em sua presença. Então, este grande ideal de Deus, de que seus seres hechos a sua imagem e semelhança estariam, Deus deseja que eles vivam para sempre em uma comunhão total com Ele. Então, antes da criação, o reino de Deus que Deus idealizou para nós outros e para todos os ángeles é esta comunhão total e perfeita com Ele mesmo. Se o homem pecava, Deus tinha um segundo caminho de salvação para ele. É o mesmo que São Paulo habla neste mesmo himno, em Efésios 1, versículo 5 a 7. Ele nos predestinou por sua própria vontade para sermos hijos adotivos por meio de Jesucristo, para que a glória de sua graça, com a que nos favoreceu em seu Hijo amado, en él tengamos redención por su sangre, la remisión de nuestros pecados. Entonces, Dios, antes de la creación, nos destinó para ser santos y sin mancha. Pero, si el hombre perdió su dignidad original, por Jesucristo, por su obra de la redención, nos sería restituído, nos sería dado gratuitamente la gracia de sermos hijos adoptivos. Entonces, esta vida de comunión sobrenatural con Dios va más além, ultrapasa toda la perfección natural de las criaturas y es un don gratuito del amor de Dios. Nosotros, mañana, por ejemplo, en la primera lectura, está mesmo escrito, São Paulo escreveu a Tito, que nós outros recebimos a salvação não por nossas obras, pero graças à misericórdia de Deus. A salvação é um dom gratuito que nos é regalado, pero requer mérito. Temos que hacer um acto livre de obediência por amor a este Deus que nos oferece este grande regalo. Então, Deus nos abriu a porta, pero não nos obriga a entrar em la puerta. Então, nós outros temos que merecer a salvação
que a sangre de Jesus nos ha dado através de acto livre. Sim, por amor, eu acepto a ser tu vontade. O que tu queres para mim, se haga. Entonces, podemos decir, para los santos ángeles que passaram na prueba, através de sua fidelidade e de sua obediência incondicional à vontade de Deus, eles receberam pronto a visão beatífica e o regalo de la impecabilidade por toda a eternidade. Que dom é este? Sua união com Deus é tão profunda, tão grande, que nenhum de eles quer outra coisa que não seja a vontade de Deus. E esta união é tão profunda, estão tão llenos de Deus, que não há espaço para outra coisa que não seja a ser a vontade de Deus. Então, em eles não pode haver pecado. Então, esta perfeição sobrenatural levou sua perfeição natural a la plenitud. Então, podemos dizer, luego después la prueba, los ángeles que se quedaron unidos a Dios recibieron luego la corona de gloria. Para los hombres, nosotros somos compuestos de alma y cuerpo. Y esta realización de esta comunión total con Dios se realizará em 2 passos, em 2 etapas. ¿Por quê? Porque a morte nos priva por tempo de nosso corpo. Os santos no cielo estão em comunhão com Deus, pero solamente com sua alma. Depois do juízo particular, el que morreu com Cristo tem a promessa: se morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Seja que passemos diretamente da terra ao céu, muito bem, ou então liguemos ao céu depois do purgatório, Jesus confirmará nosso mérito delante de los ángeles com este testemunho. É muito importante esta palavra do Evangelho. Está escrito em Lucas 12. Cualquiera que se declare por mim delante de los hombres, também el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Sin embargo, el que me ha negado ante los hombres será negado ante los ángeles de Dios. Em outras palavras, isto são palavras de Jesus. É uma promessa que Jesus nos ha hecho e Ele é verdade. Suas palavras jamás passarão. O céu e a terra passará, pero suas palavras jamás. É seguro. Em outras palavras, Jesus se declarará por el Hijo menor del Padre Eterno ante el Hijo mayor, que são os ángeles de Deus. El hombre que recuperou sua dignidade perdida graças a la sangre del Cordero demonstrou sua fidelidade durante sua vida terrena, que foi tempo de luta e de prueba. Isto é exatamente o que São Juan escutou no céu, quando o dragão e seus seguidores caíram do céu. Apocalipse capítulo 12. Ya llegó la salvación
el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su Mesías, porque ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios. Ellos mismos lo han vencido gracias a la sangre del Cordero y al testimonio que dieron de él, porque despreciaron su vida hasta la muerte. Entonces, sin embargo, esta comunión dos justos con Dios es solamente con el alma. Los santos en el cielo viven en comunión con Dios, con sus capacidades, inteligencia, memoria y voluntad, y con sus sentidos espirituales. Sin embargo, esto es verdad. Sin embargo, carecen de una parte esencial de su naturaleza, es decir, de su cuerpo, con sus sentidos, sentimientos y sensibilidad tan característico de nuestra forma humana de amar. Portanto, en el cielo, los santos están en comunión con Dios, pero a cualquier cosa de nuestra naturaleza, que es esencial a nuestra naturaleza, que todavía no participa en la gloria del cielo. Dios, a través de la Sagrada Escritura, nos da certeza absoluta de nuestra resurrección en toda la Biblia. Y entre muchos textos, eu tenho um amor muito especial a uma passagem do livro de Job, quando hago missas de funeral, muitas vezes eu utilizo este texto porque é muito lindo, muito forte, muito forte. Job dijo, sé que mi Redentor está vivo y en el último día resucitará sobre la tierra. Con mi piel puesta estaré de pie, en mi carne veré a Dios, yo mismo lo veré, con mis ojos lo verán. Que fé, que fé. Podemos afirmar sem duda, con esta visión directa de Dios, se realizará não solamente com os ojos de alma, como agora hacen os santos, senão também com os ojos del cuerpo. Después del juicio final, entonces podemos decir, el ser humano con su cuerpo, con su alma totalmente purificada, con su cuerpo liberto de todas las consecuencias del pecado, entonces totalmente purificados, santos, sin ningún obstáculo para a su perfecta unión con su Criador. Este sim es el cielo definitivo que está preparado para nosotros desde la creación del mundo. El cielo que Dios tiene para nosotros es aquella comunión con Él, con nuestra alma y con nuestro cuerpo. Como dijo Job, con mis ojos eu verei mi Deus. Que maravilha, que coisa mais linda. Se pensamos nisto, que gozo este corpo que agora sofre, que sofre todas as consequências do pecado, como as enfermidades, as dolores, as penas, mesmo que com a idade, com os anos, perdemos a força, a vitalidade. Nuestro cuerpo va se acabando más, va perdiendo sus capacidades cada vez más. Este cuerpo
se destina a la muerte, pero cuando resucitar estará completamente libre. Muere en esta condición, pero resucita a semejanza del cuerpo de Jesucristo. Es esta comunión total del hombre, nuestro cielo definitivo que nos fue preparado desde la creación del mundo. Y ahora vamos a contemplar la palabra: apartai-os de mim, malditos, al fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles. Esta declaración, el rey dirá a los de su izquierda que herdarán esa suerte eterna que está preparada para el diablo y de sus ángeles. Podemos hacer esta pregunta: los ángeles caídos ya no tienen el infierno dentro de ellos? Sí, pero su caída continúa, porque todo pecado que comete el hombre, fruto de la tentación diabólica, aumenta en los demonios su distancia de Dios y, en consecuencia, aumenta su vacío y su sufrimiento. Por tanto, los demonios continúan cayendo. Es curioso el detalle que nos cuenta el libro del Apocalipsis sobre esta caída de los ángeles rebeldes. Miren, escuchen bien este detalle. Entonces se libró una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y este contraatacó con sus ángeles, pero fueron vencidos y expulsados del cielo. Y así fue precipitado el enorme dragón, la antigua serpiente llamado Diablo o Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado sobre la tierra con todos los ángeles. No está aquí escrito, fue arrojado en el infierno, en la tierra, con todos sus ángeles. Por tanto, vemos o que quer decir en la tierra. Dios permitió durante el tiempo de la historia humana que ellos tengan libertad para actuar y probar al hombre. De esta manera, el ser humano podrá mostrar su fidelidad y aceptación de la voluntad de Dios. Há detalle en el Evangelio que muestra esta realidade del diablo aferrado a la creación material y al hombre para evitar su infierno final. Es el pasaje de Mateo 8. Está escrito: cuando Jesús llegó a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, fueron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. Eran tan feroces que nadie podía pasar por el camino. Y comenzaron a gritar: ¿qué quieres de nosotros, hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A certa distancia había una grande piara de cerdos paseando. Los demonios suplicaron a Jesús: si vas a expulsarnos, envíanos a esa piara. Entonces, aquí el diablo se queja a Jesús
para que não seja atormentado antes de tempo. Isto é, quer dizer, todavia le queda ao demônio tempo para actuar, para atormentar el hombre y destruyendo las criaturas materiales. E nosotros podemos dizer, e qual é a verdadeira razão disto? Solamente hacen, atormentam el hombre e destroem as criaturas. Por exemplo, estes cerdos todos se morreram solamente porque o demônio odeia tudo que Deus ama com amor de predileção. Solamente é por ódio contra Deus. Odeia aqueles que Deus ama. Se bem que Deus lhe dá a liberdade de actuar durante o tempo de prueba para a humanidade, o diabo tem a possibilidade de não concentrar-se por completo em sua própria condenação, apesar de saber perfeitamente bem que está perdido para sempre. Pero para ele será verdadeiro tormento quando muera o último homem, porque com ele se acabou o número de los pecados da humanidade, e quando a criação material passe por seu Viernes Santo, que o Apocalipse expressa com as seguintes palavras: o primeiro céu e a primeira terra haviam desaparecido e o mar já não existia. Quando a criação material está em el sueño de la muerte, el último hombre se morreu. Há místicos que chamam a este tempo la noche. El último hombre dorme en el sueño de la muerte, su cuerpo. La creación vive con Jesús, su sepultura. Entonces, en este tiempo, el demonio no puede hacer más nada. Os demônios não têm outra alternativa que cosechar lo que sembraram. Es decir, dar-se conta de que sem eles, e apesar de todos os esforços, Deus cumpriu todos os seus desígnios revelados em la prueba de los ángeles. Entonces, nosotros podemos perguntar-nos de que têm tanto medo os demônios de este estado definitivo que viverão por la eternidade sem possibilidade alguma de cambio. O que é que eles têm tanto medo? Primeiro, vão ter plena consciência de las gracias que tinham ao alcance en el tempo da prueba. Aunque conservaram sua perfeição natural, porque Deus não lhes quitou a perfeição natural, sem Deus e sem sua graça, esta perfeição natural perdeu todo o seu significado. Eles miram para a sua perfeição natural, é nada. Segunda, perda da perfeição sobrenatural. Tiveram a possibilidade de receber este dom gratuito do amor de Deus. E Deus la regalou, Deus la destinou para os ángeles que passaram a prueba e para todos os homens que vão aproveitar as graças redentoras do Hijo de Deus. Por sua própria culpa, eles vão perder
aquilo que os homens fieles e os ángeles fieles vão beneficiar por toda a eternidade. E eles tiveram em seu alcance esta graça e rechazaram as amonestações de São Miguel e de seus ángeles. Durante, eu sei que ustedes já se olvidaram, pero não importa, não importa. Em la prueba de Los Ángeles, todos os coros amonestaram a Los Ángeles rebeldes para lhes chamar a la razão. E em lugar de eles se abrirem a la gracia, se fijaram cada vez mais em seu orgulho. Qual é o resultado de sua revolta? Perderam seu lugar com Deus e em sua caída, mira, isto é verdade, se abriram seus olhos e viram que estavam desnudos. Quer dizer, perderam tudo e se quedaram de mãos vazias. Outro ponto, a inutilidade de seus esforços. Apesar de usar sua inteligência e de sua vontade muito superior a nós outros, contra a criação material e contra o homem, desde o primeiro homem que saiu imaculado das mãos de Deus, não puderam evitar, primeiro, a encarnação do Hijo de Deus, que habitou como homem entre os homens. Não puderam impedir a redenção. Vemos no Evangelho como o demônio sempre ataca Jesus, sempre. Mirem, até mesmo em la cruz, a pergunta que o diabo hizo a Jesus no deserto, se és hijo de Deus. E em la cruz também, se és hijo de Deus, desce de la cruz. Então, é o diabo que habla por aqueles fariseus. Sempre o demônio tem esta dúvida: quem és este homem? Pero sempre lutando contra a obra de Jesus. Pero a inutilidade de seus esforços, apesar de seus esforços, não puderam impedir. E também tampouco puderam chegar a la mulher que Deus eligiu para ser madre de seu hijo e como consequência ter a dignidade de ser trono de Deus em meio da criação. Tampouco puderam tocar nela. E o último ponto que eles têm tanto medo. Deus, em sua providência, del mal que os demônios sembraram e provocaram na humanidade, e em seu intento de apartá-la de Deus, sempre acabou levando-se a bem maior. Por lo tanto, eles eram médios para que os homens se afirmaram em el bem e em sua fidelidade a Deus. Em outras palavras, ao vencer as tentações, os homens lograram a salvação. Então, para terminar, podemos dizer que ganharam os demônios com seu orgulho e sua maldade? Solamente uma parte da humanidade que seguiu suas malas inspirações e sucumbiu, por sua própria culpa, às suas tentações. Agora, estes participam da suerte com seu corpo e sua alma. A estes condenados, disse o Apocalipse, a morte e o Hades foram arrojados ao lago de fogo. Este lago de fogo é a segunda morte. E el que não se hallou inscrito no livro da vida del Cordeiro foi arrojado em lago de fogo. Então,
podemos dizer, esta parte da humanidade não regala a los demônios nenhuma felicidade nem consuelo. Devido a sua maldade e todo o mal que han hecho, esta parte da humanidade, e agora têm eles como companhia. Então, por el mal que esta parte da humanidade que se condenou verdadeiramente hicieron, provocou a los demônios chegarem ao ponto mais alejado de Deus, deste Deus que poderia ter sido sua grande consolação, o grande bem. Então, vemos a parte da humanidade que serve de companhia. Para eles vão ter delante dos ojos, aqui está nossa obra, e esta obra, o fruto de nossos esforços, provocou a nós outros o ponto mais alejado de Deus. Então, aí o demônio ligará ao ponto de maior sofrimento para sua resistência. E para os demônios solamente se queda uma coisa, que é o ódio. Ódio contra Deus, porque Deus solo lhe deu a cada demônio o que ele eligiu. Ódio contra si próprio, si mesmo, porque foi solo por sua culpa que se perdeu. Ódio contra aquele que está a seu lado, porque és outro vazio que não dá alegria, nem consuelo, nem felicidade. Portanto, este, podemos dizer, é o inferno del demônio, e que participarão deles aqueles que estarão à esquerda do Senhor. Este é o inferno definitivo.